Miren, estamos en una serie que estamos aprendiendo los atributos de nuestro Dios. ¿Qué son los atributos? Estos son los atributos morales, son los atributos del carácter de nuestro Dios. Hemos estado viendo la santidad de nuestro Dios, hemos estado viendo anteriormente la justicia de nuestro Dios. Y ¿por qué esto no, nos ayuda? ¿Por qué nos ayuda a conocer el carácter de nuestro Dios, cómo Él es? Porque la verdad es que muchas veces nosotros nos acercamos a Él, o como nuestro Señor Jesucristo le dijo a la samaritana, le dijo, ustedes adoran lo que no conocen. Y es bueno que nosotros nos acerquemos a nuestro Dios con conocimiento, que nos acerquemos a Dios sabiendo que Él es Él, quién es Él, lo que Él ha hecho por toda la humanidad, lo que Él ha hecho por todos nosotros, y también cómo Él quiere que le adoremos. Y vamos a decirme en espíritu y en verdad, por supuesto que sí, pero también en ese espíritu y en esa verdad también de su carácter, de que Él es santo, santo, santo y que Él siempre obra en justicia. ¿Ya? Ahora, los atributos de nuestro Dios, como le he dicho, siempre están como entrelazados. No es que Dios vaya a actuar solo con justicia, pero sin misericordia y sin amor. Entonces, hoy veremos uno de sus atributos, que es el amor de Dios, que es la bondad y el amor de Dios. ¿Por qué se ponen juntos? Porque la bondad y el amor de Dios muchas veces dentro de la palabra están entrelazados. Es como quieren explicar algo similar. No es que signifiquen exactamente lo mismo, pero quieren explicar algo similar, ¿ya? Quieren hablar, ¿cierto? Por ejemplo, la bondad de Dios, ¿qué muestra cuando decimos que Dios, nuestro Dios es bondadoso? Lo que queremos decir en términos resumidos es que nuestro Dios es bueno, que Dios es bueno. ¿Qué quiere decir que es bueno? Que Él desea el bien de toda su creación y Él hace el bien para toda su creación. No solo desea, sino que hace. Él es bueno. Entonces eso nos permite acercarnos confiadamente, porque cuando nosotros vemos en la escritura que Dios en algún momento envía un juicio, ¿cierto? Sobre una ciudad, sobre un grupo de personas o sobre alguien en específico, nosotros podemos tender a decir, entonces no me voy a acercar mucho a Dios porque no vaya a ser que me consuma fulminadamente. Y a veces las personas quieren presentar a Dios solamente desde ese punto de vista, poco menos que si te portan mal, Dios te va a partir con un rayo. Yo me acuerdo que cuando yo era niño existía un dicho, no entre los cristianos, pero sí en el común de la sociedad acá en Chile, que decía, Dios castiga, pero no a palos. Pero Dios te castiga. Pero nosotros tenemos que comprender que de la esencia de nuestro Dios es que Él es bueno. Por eso que su voluntad, la voluntad de Dios que quiere para ti, para mí, para el ser humano, durante toda la época de la historia, para toda su creación, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Por eso, ¿por qué su voluntad puede ser buena? Porque Él es bueno, porque Él desea el bien. Él desea siempre el bien para su creación, ¿ya? Siempre desea el bien para ti. Entonces eso nos da confianza para acercarnos a Dios. Ahora, nuestro Dios es amor. Y esto es una esencia preciosa de nuestro Dios. La palabra dice que nuestro Dios es amor. Miren, quiero invitarlo a ir a la primera carta de Juan, primera de Juan, no el Evangelio de Juan, primera de Juan, ¿ya? Capítulo 4, verso 16. Dice así, y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Estoy leyendo versión NBI. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Mira, acá en este verso del verso 16, capítulo 4, verso 16, dice primero, Dios es amor.
O sea, la esencia de nuestro Dios es amar. De hecho, la palabra en Juan 3:16, el verso que mayormente usamos cuando le queremos mostrar el Evangelio, cuando le queremos mostrar el amor de Dios a las personas o cuando nosotros queremos darnos cuenta del amor de Dios, gracias a nuestro Dios que inspiró al apóstol Juan, ¿cierto? Que escribió en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo nosotros sabemos que Dios nos amó? Porque dio algo, entregó una manifestación, dio a su Hijo unigénito. Nuestro Dios, el Padre, propicia, gesta, crea el plan de salvación para la humanidad. Luego que cae en el huerto del Edén, ¿cierto? Bueno, venía antes porque en su presencia Él sabe lo que va a ocurrir, pero Él establece un plan de redención, de rescate para la humanidad, para que sus pecados sean perdonados, para que sea redimido, salir de la esclavitud que lo tenía sujeto al pecado, ¿cierto? Y esté esta obra maravillosa para el rescate de toda la humanidad. Pero ¿de quiénes todos? De todos los que se arrepienten y ponen la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él ahí muestra su amor y por eso dice que nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. ¿Por qué podemos llegar a creer y a saber? ¿Cómo lo sabemos? Porque hay una relación, hay una manifestación de Dios hacia nosotros. Él se manifiesta de manera amorosa hacia nosotros. ¿Qué significa? Que Él se da hacia nosotros, que Él desea el bien hacia nosotros, que Él tiene un gran afecto y busca lo bueno para toda su creación. Y sobre todo para los seres humanos, ¿cierto? Que somos hechos a imagen y semejanza de nuestro Dios. ¿Cómo tú puedes comprender de mejor manera esta para comenzar a aterrizarlo? Lo opuesto a amor es el egoísmo. Egoísmo es opuesto a amor. A pesar de que nosotros humanamente confundamos y le decimos a alguien, o confundimos amar a alguien y ser posesivo con alguien, ser muy restrictivo, celoso, ahogar a una persona en pos de una palabra que utilizamos mal que es amor. El amor que habla la palabra para Dios es el amor ágape, es el amor que Dios se da. Existen otros tipos de amor, pero para mí me quiero concentrar en un solo, que para mí es el amor verdadero, que es el amor que nace de la única fuente de amor que existe por la eternidad, que es nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos, su comunión y la unión perfecta que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como un solo Dios, es una unión perfecta en amor. Y ese amor lo lleva a estar sujeto unos con otros, no por temor, sino por amor. El amor es la relación perfecta entre Dios, o sea, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y por lo tanto, la relación perfecta que nuestro Dios busca con su creación es basada en el amor. Por eso que a nuestro Señor Jesucristo le preguntaron, ¿cierto? ¿En qué se resume la ley y los profetas? O sea, ¿en qué se resume todo? ¿Cuál es el mayor mandamiento que estaba escrito en la ley de Moisés? Y él dijo que el mayor mandamiento era amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Y dice, y el otro es semejante, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, de estos dos dependen toda la ley y los profetas. O sea, el centro de todos los mandamientos que tú puedes ver, por ejemplo, los 10 mandamientos, que es la ley moral de Dios. No robarás, no matarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Todo está centrado en algo, en el amor. ¿Por qué? Pero no en el amor humano, porque el amor humano es egoísta, sino que tú tienes que mirarlo a la luz de lo que dice 1 Corintios 13,
El amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo, no se irrita, ¿cierto? Y todas las características que muestran cómo es realmente un amor verdadero, o sea, el amor que nace de la única fuente de amor, que es nuestro Dios. Porque cuando es humano, es algo que es egoísta. ¿Y qué significa egoísta? Ego es yo, eísmo es tendencia. Entonces, ¿qué es alguien egoísta o qué es el egoísmo? Es la tendencia a pensar o actuar solo en beneficio propio. Cuando alguien actúa en beneficio propio, está actuando de manera egoísta y no está primando el amor, entonces Dios no está ahí. Eso es pura carne. ¿Ya? Podríamos hablar muchas cosas aquí, pero me voy a pasar a lo siguiente, ¿ya? Pero ustedes se darán cuenta que voy a tomarme un minutillo, pero el grande de los problemas de las relaciones entre los seres humanos, padres con hijos, hijos con padres, en el matrimonio, en las amistades y en toda la relación humana, la raíz fundamental es el egoísmo. El egoísmo, ¿por qué? Porque solo actuar en beneficio propio. Ya, yo doy, pero ¿qué me dan? Ya, yo hago esto, pero ¿qué recibo a cambio? Yo he hecho esto y no recibo nada. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque la raíz de la actuación de la persona es egoísta. Se ve como si fuera una manifestación de amor, pero es egoísta porque lo hace únicamente por la retribución. Es como por eso que el Señor dice, Dios ama, escucha la palabra, ama al dador alegre. ¿Por qué Dios ama al dador alegre? Porque el que da alegremente la ofrenda dice, no des ni por necesidad, ni por conveniencia, ni porque si yo le doy al Señor tanto, Él me va a retribuir. Si yo le doy 5, Él me da 50. Si yo le doy esto, Él me va a dar mi casa. Es que si yo le pacté por esto, Él me va a dar mi auto. No, eso, el Señor, no, la palabra dice, Dios ama al dador alegre, aquel que da sin esperar nada a cambio. Ese está dando amorosamente a Dios, a la obra de Dios, a la iglesia de Dios, a un hermano que lo necesita o a cualquier persona que ve y que la persona por compasión va y da. Eso es un acto de amor que nace de Dios. Ahora, el amor de Dios, ¿cómo se manifiesta? El amor de Dios se manifiesta de distintas maneras. El amor y la bondad de Dios, que es un atributo de nuestro Dios, se manifiesta de distintas maneras. Una de las maneras es que Dios muestra su amor para con todas las criaturas, para con todas las personas. Por lo tanto, cualquier persona que anda en la calle caminando no pudiera decir, Dios no nos ama o no lo sé. Nosotros le podríamos hacer ver que Dios sí lo ama. ¿Por qué? Porque dice la palabra, en Hechos capítulo 14, verso 17 y también en otras, dice, en épocas pasadas, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Y aquí agrega el 17, leí el 16 primero. Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo haciendo el bien. Escucha, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo haciendo el bien. ¿Cómo le hace el bien a toda la humanidad? Dándole lluvia del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría de corazón. O sea, en otro verso dice que Dios hace salir el sol para buenos y malos y da lluvia para buenos y malos. ¿Por qué en ese tiempo decía da lluvia y sale el sol? Porque era un tiempo de agricultura. Cuando alguien está en el campo y entiende de la agricultura, porque la agricultura es lo que nos provee los alimentos que nos da la tierra, y si no tenemos alimentos, no tenemos subsistencia y no tenemos agua, el agua es el elemento vital, los alimentos también son elementos, pero segundo después del agua, pero también son vitales para la subsistencia humana. Si no hay sol, si no hay lluvias en su momento, no tenemos ni agua ni alimentación. Entonces dice, si Dios no amara su creación, no permitiría que toda su creación tuviera el sol y la lluvia, provisión. En condiciones de Dios, todos pueden tener hijos, ¿cierto? Y hijo
tener hijos es una gran bendición. Dice que los hijos son herencia. Ya, los hijos son herencia. Entonces, el Señor, a pesar de que el ser humano, hay algunos que decididamente no lo quieren, lo odian y no quieren nada con Dios. Incluso hay algunos que deliberadamente, en su ignorancia, por supuesto, gritan hacia el cielo tantas barbaridades contra Dios. Dios no los fulmina con un rayo. Claro, han habido situaciones que a veces uno dice, mira, a esta persona le pasó eso y después ocurrió esto otro. Sí, pero nosotros no sabemos qué está pasando ni tampoco lo que sucede en el corazón efectivamente de las personas, porque Dios en su omnipresencia sabe todo, en su omnisciencia, ¿verdad? Pero miren, voy a agregar otra cita. Salmo 145:9 dice, el Señor es bueno con todos. Qué hermoso. Eso te hace pensar, ¿cierto? Y mirar a las personas que aún no conocen al Señor, que el Señor es bueno con todos. Él se compadece de toda su creación. Y si el Señor se compadece de toda su creación, espera que nosotros, a los que se nos ha abierto el entendimiento, los que hemos nacido del agua del Espíritu, que ha venido su Espíritu Santo a morar en nosotros, espera lo mismo. ¿Por qué? Porque tú estás viendo en la otra persona, por más que tenga una actitud indeseable o que no me gusta, vemos el reflejo de Dios, porque todos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Aunque estamos en una naturaleza caída, aunque alguien puede estar en el estiércol, más estiércol del pecado, esa persona, ese hombre, esa mujer, es hecho a imagen y semejanza de Dios, aunque la persona esté renegando todos los días de Dios. Por eso que Dios ama a toda su creación y se compadece de ella. Dios es bueno con toda su creación. Y eso tiene que darnos también una apertura de nuestro entendimiento, de nuestros ojos, de nuestra mente, para acercarnos y no decir, si se va al infierno, menos mal que no me toma en cuenta porque me cae mal y qué bueno que el Señor te manda al infierno. Eso es no entender nada. Voy a traer un ejemplo nuevamente que hay en una ocasión en que nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Primero está con la samaritana ahí en el pozo y luego es bien recibido por los samaritanos. Es muy bien recibido, está como 2 días con los samaritanos, le está predicando el reino. Muchos samaritanos se convierten y se cumple todo ese propósito de que Él iba a dar un agua que nunca más iban a tener sed. Pero resulta que nuestro Señor iba camino a Galilea, ¿ya? Iba camino a Galilea. Y pasa decididamente por Samaria, porque va de Jerusalén a Galilea, va de norte a sur. Perdón, de sur a norte. De sur a norte. Entonces después viene de vuelta y quiere pasar a Samaria. Y en Samaria no lo reciben. Le cierran las puertas, no lo quieren recibir. ¿Por qué? Porque él dijo también que en realidad había un conflicto donde había que adorar. Si ahí en un monte, en el monte Gerizim de Samaria, o se había que ir a Jerusalén. Y el Señor obviamente no les dio la venia de que había que, sino que también les dijo que sí, que iba a llegar un momento así de que el lugar daba lo mismo, pero posteriormente le habla de las fiestas y dónde se tienen que celebrar y por qué se tienen que celebrar. Entonces no lo quieren recibir y 2 de los apóstoles tienen la brillante idea, porque no lo reciben, le dicen, los 2 hijos del trueno, obviamente, antes de que el Señor los tratara totalmente, le dicen, Señor, ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo y todos mueran quemados, así como Sodoma y Gomorra? Imagínate, de ida les predicaron para que se convirtieran y muchos se convirtieron. Y de vuelta, como ya no lo tomaron en cuenta, estos otros se enojaron, ¿cierto? Y dijeron, ¿quiénes se creen estos samaritanos? Da gracia que les traemos el evangelio. Es como, den gracias de que le estamos predicando, más encima no nos están recibiendo. ¿Sabéis qué más? Voy a orar para que les caiga fuego del cielo. Es como diciendo, no me estás escuchando el evangelio. Cuando estés quemándote en el infierno, ahí te voy a ver, ahí me voy a reír de ti desde el otro lado. Como lo mismo. No podemos obrar de esa manera, ¿ya? Bueno, vuelvo, me salió un poco. Estamos hablando del amor y la bondad de Dios. Gracias a Dios
Nuestro Dios es bueno, amoroso, misericordioso, compasivo, grande, grande misericordia, ¿cierto? Y tardo para la ira. ¿Qué significa la ira? Como vimos, el justo juicio de Dios, el justo castigo de Dios por el pecado, por transgredir su ley, por obrar en maldad, por la injusticia, porque Él no la puede dejar para siempre. Pero Él es tolerante, Él es paciente, Él es misericordioso y compasivo. Otra manera de cómo se manifiesta el amor de Dios es una palabra que ustedes más que seguro la van a haber escuchado, y yo cuando llegué a la iglesia la escuché, que es la gracia de Dios. De hecho, muchas de las cartas del apóstol Pablo comienzan: gracia y paz a vosotros, gracia y paz a todos ustedes, mis hermanos. Gracia y paz era el saludo típico del apóstol Pablo, y también había como un saludo de bendición, ¿cierto?, de los apóstoles, es como el saludo de los apóstoles y de los hermanos del primer siglo, que era gracia y paz. ¿Qué significa? Que la gracia y la paz de Dios estén con todos ustedes. ¿Cómo se saludaba al pueblo anteriormente, el pueblo de Israel? Shalom, o sea, que la paz de Dios sea contigo, que la paz de Dios vaya contigo. Pero acá hay un elemento que lograron comprender, producto del Evangelio, producto del amor de Dios mostrado en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y en la obra de redención, que al saludo se le agrega gracia. Y incluso en una despedida en 2 de Corintios, cuando termina los últimos versículos, dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes. Eso es realmente una despedida del apóstol Pablo extraordinaria. Imagínate, te lo vuelvo a repetir. Eso es cuando termina 2 de Corintios. El último versículo del capítulo 13 dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu sea con todos ustedes. ¿Qué es la gracia? La gracia de Dios es el favor inmerecido, es un don gratuito que tú no lo puedes ganar por obra. No es por mérito humano, sino que Dios lo concede por su amor y su bondad. Esa es la gracia de Dios, tener el favor de Dios. Miren, para que lo podamos comprender más aterrizadamente, hay personas, humanamente primero, lo voy a explicar para después entenderlo de parte de Dios, que dice: esta persona le cayó en gracia, esta persona me entró en gracia. ¿Qué significa que alguien me haya caído en gracia? Significa que tiene un favor conmigo, yo tengo un favor especial con esa persona. Todos cometen la misma falta y yo soy capaz de bajar un poco, ¿cierto?, la sanción, porque uno de los tres me cae en gracia. O trato de ver cómo lo salvo, o trato de que se baje un poco la sanción, no por los otros dos, sino que porque el que me entró en gracia no esté tan complicado, porque me entró en gracia. Ahora, ¿cómo me entró en gracia esa persona? Me entró en gracia por una buena actitud, por su forma de ser, por algo. O sea, me entró en gracia por una obra que hizo esa persona. Esa persona dijo algo, actúa de una manera, es simpática, es chistosa, es amable, no sé, me entró en gracia. Me entró en gracia. Un niño pequeño te puede entrar en gracia. Es como uno dice: no, si ese niño tiene hasta gracia para bailar, como les cae a todos bien. Pero esa gracia es por una obra. Esta gracia de Dios para con su creación, esta gracia de Dios para con nosotros, viene de un favor inmerecido. Tú y yo no hicimos nada para caerle en gracia a Dios. No hicimos un baile, no fuimos simpáticos, no hicimos nada. Nosotros estábamos alejados de Dios, muchos de nosotros en nuestros delitos y pecados estábamos viviendo una vida alejada totalmente de Dios, no teníamos a Dios en cuenta, pero Dios se cruza con nosotros únicamente por amor, únicamente para mostrarnos su gracia. ¿Cuál es la gracia más grande que muestra el Señor? El favor inmerecido. Es que a nosotros, a los pecadores, ¿por qué dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Porque nuestro Señor Jesucristo hace la obra de redención de la humanidad. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el chivo expiatorio. Él cubre el pecado. No solo nos cubre, nos limpia del pecado. Él también es la propiciación. ¿Por qué? Porque Él con su sacrificio aplacó, satisfizo la ira, el justo juicio de Dios
que estaban sobre la humanidad, pero también nos dio redención, nos redimió. ¿De qué nos redimió? De la esclavitud del pecado. Éramos esclavos del pecado y ahora ya no lo somos. Entonces existe una obra completa, poderosa ahí, en Dios para con nosotros. ¿Para con quiénes? Para quienes, escuchando la verdad del Evangelio, quienes viendo esta gracia, esta buena noticia y escuchando esta gracia, este don de Dios, ¿para quiénes? ¿Quiénes se favorecen? Los que se arrepienten y ponen toda su fe en Cristo. Ahí esa gracia de Dios, ese favor de Dios, viene y se hace efectiva sobre nosotros por el poder del Espíritu Santo que nos convenció de pecado, de justicia y de juicio, y nosotros le respondimos con arrepentimiento y fe. Ahí esa gracia de Dios, que es el favor inmerecido, viene sobre nosotros. Y en el mismo acto, del Evangelio, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, se muestra la misericordia de Dios, que es otra manifestación del amor de Dios. La manifestación de Dios es la gracia, el favor inmerecido, criaturas que desobedecieron, que andan descarriadas, que están contaminando el mundo, y no importa qué tan malo alguien haya sido, no importa si esa persona cometió el pecado más horrible, mató a 10, mató a 20, hizo las cosas más atroces humanas que nuestra mente pudieran pensar inimaginables. La gracia de Dios, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es suficiente, y Dios en su gracia y su misericordia viene sobre esa persona y actúa, ¿cierto?, la gracia, por favor, y esa persona vive por gracia, vive únicamente sostenido en la gracia, en el favor de Dios. ¿Cómo llega a Él? Por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que esa finalización de 2 de Corintios 13 es tan importante, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, pero después necesitamos y no estamos huérfanos, y la comunión con el Espíritu Santo sean en todos vosotros. ¿Ya? Ahora, la misericordia, ¿qué es? Es la tierna compasión de Dios. Que Dios no es que mira a un pobre, no es que mira a un enfermo, no es que mira al pueblo y le da lo mismo. Miren, cuando el Señor le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo, Él hablando, ¿cierto?, de en qué se fundamentaba la ley y los profetas, cuál era el gran mandamiento, le dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Incluso posteriormente un escriba le da la misma respuesta a nuestro Señor Jesucristo. Le da exactamente la misma respuesta. O sea, él intelectualmente lo comprendió. Porque después él da esa misma respuesta. Y el Señor le dijo: bueno, ve y haz tú lo mismo. Pero él, como un buen ser humano, carnal, le dice: ¿pero quién es mi prójimo? ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Del buen samaritano? ¿Qué quiere mostrar esa historia del buen samaritano? La compasión que algunos tienen y otros no, que por más que eran religiosos, que conocían la palabra, que conocían la ley de Dios, y todos pusieron sus rituales y las cosas que no podían contaminar sobre la compasión. Por eso que también en el Antiguo Testamento nuestro Dios se enoja y dice: ya no quiero holocausto, ya no quiero nada, yo quiero misericordia, yo quiero compasión. Que tengan compasión por el huérfano, que tengan compasión por los pobres, que tengan compasión con el desvalido, que tengan compasión por el enfermo. Por eso nuestro Dios, que es compasivo, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es compasivo, misericordioso, acuérdate lo que dice su palabra: grande su misericordia, misericordioso en gran manera, compasivo en gran manera. A veces recalcan el juicio y la ira de Dios. No, si hay que recalcar algo de nuestro Dios, es su tierna y hermosa y grande misericordia y compasión con la humanidad. Hasta que Dios, siendo compasivo, se encarna, toma el cuerpo, ¿cierto?, la naturaleza de un ser humano,
para entregarse por un ser humano, ¿cierto? Y ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero estando en la tierra, muchas veces nuestro Dios, Hijo, nuestro Señor Jesucristo, vio las multitudes y tuvo, dice, compasión de ellas porque estaban como ovejas sin pastor. Cuando sanaba a un ciego, a un leproso, a alguien que les tiraba una pierna, ¿por qué lo hacía? Por compasión. Porque él dijo, me ha ungido el Señor para traer, ¿cierto? Libertad al cautivo, sanidad al enfermo y anunciar el año agradable del Señor. ¿Cuál es el año agradable del Señor? El año del júbilo, el año en que todo es perdonado, el año de la tierna compasión de Dios, en que Dios va a obrar en gran misericordia. Entonces, todos los que estaban enfermos, nuestro Señor Jesucristo, a todos los que se acercaron a Él los trató de sanar a todos. Era su esfuerzo. ¿Pero por qué? ¿Qué lo movía? La tierna compasión de Dios. La compasión de Dios. Miren, quiero leer rápidamente, ya me quedan pocos minutos. Efesios capítulo 2, versos del 4 a 9, dice así. Pero Dios, que es rico en misericordia. Escucha esto nos tiene que dar, eso es como, oh, mi Dios es misericordioso. Es rico, es grandísimo en misericordia. Por su gran amor. ¿Te das cuenta? Porque es una manifestación del amor, la misericordia, la bondad, la paciencia, la gracia de Dios. Está todo en su amor. Por su gran amor por nosotros. ¿Cómo se manifiesta esa misericordia y ese amor por nosotros? Nos dio vida con Cristo. Nos dio vida. Aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. ¿Te das cuenta cómo muestra si Dios no fuera amoroso, no fuera misericordioso y solo obrara su justicia, al día siguiente, o sea, al momento siguiente que Adán y Eva pecaron y desobedecieron el mandato de nuestro Dios, debieron haber muerto, porque lo justo decía, ¿qué decía el contrato? El mandato, el día que de él comieres del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. ¿Qué dice la justicia? Pura. Tiene que morir. Y la justicia también muestra la justicia de Dios que tiene que obrar. ¿Sobre qué? El pecado tiene que pagarse. La paga del pecado es muerte. El alma que pecare, esa morirá. Pero nuestro Dios no solo obra en justicia, obra en tierna compasión, misericordia, grande en misericordia. Y por su gran amor y misericordia nos dio vida. Estábamos muertos, estábamos destituidos. Y no solamente destituidos, andábamos alejados, andábamos ni siquiera considerábamos a Dios. Y otros definitivamente reniegan y odian a Dios. Pero Dios, en su tierno amor y compasión, los trae con lazo de amor, mostrando su misericordia a través de la gracia, ¿cierto? De ese favor inmerecido, y nos trae para ser salvos, limpiados, redimidos, y no solo eso, darnos vida con Cristo y después darnos una resurrección, cuerpo nuevo, vida nueva en un mundo nuevo, a todos a quienes hayamos recibido esta gracia por fe, arrepintiéndonos, recibir esta gracia por fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la salvación, dice Efesios, es por gracia. Y aquí lo voy a decir, dice, y en unión con Cristo, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en lugares celestiales. ¿Para qué? Para mostrar toda la obra de la redención, toda la obra de la salvación de la humanidad. Dice, ¿qué es lo que quiere mostrar? Para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros. Su bondad, su gracia fue derramada por su bondad, porque Él es bueno. ¿A través de quién? Sobre nosotros, pero en Cristo Jesús. Porque por gracia fuiste salvados mediante la fe. Esto no procede de vosotros, sino que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Todo es del Señor. Entonces, cuando alguien dice, es que yo no sé si Dios me ama, amado, envió a su Hijo nos ama, se encarnó, se hizo hombre.
recibió el juicio, el castigo, la ira de Dios, únicamente por amor, para que nosotros tuviéramos un rescate y viviéramos para siempre, que no siguiéramos esclavos del pecado y del enemigo, nos tuviera sujeto porque estábamos esclavos al pecado y a la muerte, nos tuviera como una marioneta el enemigo, sino que nos sacó de eso, nos redimió y ahora estamos libres. ¿Libres para qué? Para adorar a nuestro Dios. Es verdad, seguimos teniendo una lucha contra esta naturaleza carnal, pero ya no somos esclavos del pecado, porque el Espíritu Santo que está en nosotros es más grande que el que está fuera del mundo. Luchamos, sí, a veces perdemos la batalla, sí, pero Dios es tan bueno y misericordioso que nos dio un abogado. Nuestro Señor Jesucristo intercede todos los días por nosotros. Al lado está la diestra del Padre, es nuestro abogado, intercede, nos fortalece. Y no solamente nos fortalece desde el trono de Dios, obrando como sumo sacerdote y rey, sino que también nos dio el Espíritu Santo porque no nos dejó huérfanos para que la obra de santificación vayámonos pareciendo más a Él, porque esa es la naturaleza que Dios quiso siempre para nosotros. ¿Cómo Dios no va a ser eternamente amoroso, misericordioso y también una última característica, paciente? Paciente. ¿Por qué? Porque es una característica del amor. Porque la paciencia y soportar a los malos y a los perversos y no caerles con juicio al tiro, enseguida, apenas alguien comete una falta, muestra el amor. ¿En qué? En la paciencia. Cuando nosotros crecemos, amado, en amor, nos parecemos más a Dios. Por eso que Dios dice, todo esto se resume, la ley y los profetas, en amar a Dios con toda tu mente, con toda tu alma y tu corazón, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Amar. ¿Qué significa? Que a Dios yo le demuestro mi amor, ¿cómo? Obedeciéndolo. El Señor dice, el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, me obedecerá. Y haremos morada en él. Pero ¿cómo yo amo a mi prójimo? Siendo paciente, siendo tolerante, siendo compasivo, siendo misericordioso, buscando hacer el bien, pensando hacerle el bien y haciéndole el bien. Y el Señor dice, de esta manera todos sabrán que son mis discípulos y de esta manera ustedes serán hijos de mi Padre. ¿Por qué? Porque la característica más grande que nosotros se nos ha mostrado de nuestro Dios es su grande e infinito y eterno amor, manifestado en su gracia, en su misericordia, en su compasión, en su bondad, en su paciencia, en su longanimidad, que es soportar a los malos y a los perversos. ¿Por qué? Porque el Señor es paciente, dice la palabra, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El motivo por el cual el Señor detiene un castigo, detiene el juicio para toda la humanidad, o una persona no se va tan rápido de esta tierra, es porque el Señor es amoroso y es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amados, por eso nos podemos acercar al trono de la gracia libremente, confiadamente, porque Dios, sí, es verdad, nuestro Dios es justo, pero Él es grande en misericordia. Él, cuando caemos, Él no está esperando para que un rayo para partirnos. Él está esperando que nos arrepintamos, que nos acerquemos, que gustemos de su gracia y sigamos en su gracia, en su favor, en su bondad. Y no solo después de Cristo, antes también su pueblo pecaba, hacía un montón de cosas y el Señor le mandaba un profeta, otro profeta, ¿con qué objetivo? Que se arrepintieran de su mal camino. Y cuando se arrepintieron, el Señor los perdonó. El Señor era paciente, pasaban años tras años, reyes tras reyes haciendo lo malo, hasta que llegaba un momento que ya la paciencia del Señor obviamente tenía un plazo, que tenía que venir un castigo justo, un juicio sobre el pueblo. Pero eso significa que el Señor nos exterminó al pueblo de Israel. No, tenía que mostrarle un castigo para que esas personas que conocían los corazones cambiaran, y si no, esa generación pasara para que otra generación viniera y que amara al Señor, se acercara, pero viniera con arrepentimiento, con convicción, para seguir su pacto. Porque Dios es grandemente amoroso. Amén. Bueno,
Con eso, amados hermanos, tienes que ahora vivir, sabiendo que Dios es grande en amor, pero no te olvides, Él es santo, santo, santo y justo. Y cada vez que hay algo en tu vida, en la vida de otra persona, que no comprendas por qué pasó eso en ese país, por qué se murieron eso. Hay cosas que no vamos a comprender, pero sí sabemos una cosa, Dios es bueno, Dios es amoroso, Dios es compasivo, Dios es misericordioso, es paciente, benevolente, grande en amor, es santo, pero también es justo. Y nada se le escapa. Amén. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por revelarte a nuestras vidas, por permitirnos conocerte más a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Señor, anhelamos tener una comunión contigo. Gracias por tu Santo Espíritu, porque Él es el que nos da esa comunión. Tenemos la comunión con el Espíritu Santo. Él es nuestro ayudador. Tu Espíritu, que es Dios mismo, es Dios Espíritu, está dentro de nosotros, guiándonos, fortaleciéndonos, amándonos, dándonos consuelo, dándonos amor, dándonos fortaleza, guiándonos a toda la verdad, diciéndonos que nos apartemos del mal, que no nos vayamos por el camino del impío, del injusto, y cuando pecamos nos amonesta para que nos arrepintamos y vengamos confiadamente al trono de la gracia a confesar nuestros pecados, y en arrepentimiento y fe seremos perdonados, porque Dios es bueno. Es bueno. Gracias, Señor, por tu grande amor, misericordia, benevolencia y gran bondad y amor para con toda tu creación, porque tú no quieres que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento y a la vida eterna que tú has diseñado para todos los que te aman. Gracias, Señor. Amén y amén.